Hola gente, ¿qué tal? Soy Lupe y bienvenidos a The Musical Puzzle. En esta parte del mundo, cuando se escucha la palabra rock, mayormente se relaciona con países como Estados Unidos o Inglaterra, pero no todos piensan en lugares como Turquía, donde un gran movimiento nació, con un sonido muy hermoso y único, influenciado por las raíces de su cultura. Estoy hablando del Anatolian Rock. Yaz dostum, güzel sevmeyene adam denir mi? Yaz dostum. Verdiğimiz can bizim. Şen olasın ürgü, dumanın tütmez, Fırat'ım acemi. Canım kurban, gönül hayran, yar yolunda, canım. Como siempre voy a ser su profe de historia. ¿Cómo creen que todo empezó? Pues como en todos lados. Jóvenes de aquella época empezaron a escuchar esos estilos de música. Primero fue el rock and roll, luego la psicodelia, el prog. Una de las formas en las que el rock and roll llegó fue a través de las películas. Luego por la radio. Esto pasó, como dije, en todas partes del mundo. Primero quisieron formar sus propios grupos, empezaron tocando covers de sus artistas favoritos y poco a poco fueron poniendo un poco de su estilo y su propia cultura. Yo amo la música folk de todos lados, pero la de esta parte del mundo es una de mis favoritas. Me refiero no solo a Turquía, sino también a los países que limitan. Vamos a hablar ahora sobre algunos de los instrumentos más populares en el folclore turco que son utilizados también en el Anatolian Rock. El bağlama es un tipo de laúd de cuello largo que tiene 7 cuerdas que están divididas en 3. 2 de 2 y 1 de 3, y compromete un grupo de instrumentos de diferentes tamaños y diferentes tipos de construcción. Es una familia bastante grande y su nombre cambia dependiendo de la región donde se toque y al tamaño del instrumento. El zurna es un instrumento de viento de doble lengüeta o doble caña. Sus orígenes datan al siglo VIII y toma su nombre del persa. Sur, que significa fiesta o banquete, y ney, que significa caña o lengüeta. Y el ney es otro instrumento también, por si acaso. El zurna está extendido por muchos países, por ejemplo Turquía, Irán, Siria. En Grecia también hay un tipo de zurna, conocido como pipisa o karamousa. El darbuka es un tambor de un solo parche y se lo puede hacer en cerámica, metal o plástico. Se le conoce con varios nombres. Por ejemplo, doumbek o dumbelek. El origen de este instrumento se remonta a la antigüedad babilónica, es decir, aproximadamente 1100 años antes de Cristo. Es considerado uno de los instrumentos más importantes en la percusión del Medio Oriente. Hoy les voy a hablar de 5 músicos y grupos de Turquía. Primero, quiero decir 2 cosas. Como siempre digo, es imposible que yo mencione a todos los músicos, todos los álbumes, todas las canciones. No se puede por el tiempo. Y segundo, disculpen si pronuncio algo mal. He estado viendo varios videos de pronunciación en turco. Ustedes saben que me encantan los idiomas también, así que lo he disfrutado, pero en realidad no sé si he aprendido bien. Así que me perdonarán si digo una cosa y estoy pronunciando otra. Vamos a empezar con un grupo que es considerado una leyenda en Turquía. Se llama Moğollar. El grupo fue fundado en 1967. Antes de Moğollar estaba Silveteler y bueno, 4 de los miembros de este grupo fundaron Moğollar. Murat Ses en el teclado,
Aziz Ahmed como vocalista, Tahir Neyat en el bajo. Pronto hubo cambios en esta formación. Tahir se fue y fue reemplazado por Hassan Sel. Entró un nuevo miembro, Yahid Berkay, en el saz y la guitarra. Esto sucedió en el mismo año, 1967. Y en el 68, Taner Ongur se unió en el bajo. Los primeros años, Moholar lanzó varios 45s. Como ya he mencionado en videos anteriores, la mayoría de bandas a nivel mundial primero lanzaba 45s y luego lanzaba un disco de larga duración. El primer 45 de Moholar fue lanzado en 1968. Por un lado tenía Easter Love y por el otro lado estaba Arctic Shock Gesh. En esos años, Moholar era una banda muy activa y tenían unos shows bastante interesantes. En el año 69 hicieron un tour por todo su país y fue aquí donde conocieron más su propia música. Ellos ya tenían influencias folk, pero este viaje los hizo sentirse más interesados por sus propias raíces y decidieron usarlo en su música y empezaron a llamarlo Anadolu Pop. Ya en el año 1971, después de haber lanzado varios 45s, sacaron su primer LP, que fue editado por un sello francés. Cuando viajaron a París a grabar su primer álbum, ellos ya habían vendido muchos de sus instrumentos para tener un dinero extra. Todo lo que les quedaba eran guitarras y instrumentos técnicos. Así que cuando recibieron la oferta de la disquera, decidieron que tocarían algo así como música étnica instrumental turca beat. En una entrevista que leyó, les dejo el link en la descripción, Yahid dice que aún recuerda cuando grabaron en el estudio por la tecnología que era bastante avanzada, y hay una experiencia graciosa con el ingeniero de sonido. Dice que en el segundo día él les contó que tuvo una pesadilla con el saz porque era la primera vez que veía este instrumento y luego fue relanzado en Turquía con el nombre de Anadolu Pop. Miren cómo estaban vestidos en la portada. Ellos solían vestirse así cuando tocaban en vivo en esos años. Después de un tiempo, Buranses dejó la banda y se unió Yenkaraya. Con él grabaron varios singles. El más conocido es Namus Belasi. Pero esta formación duró poco y varios de los músicos empezaron a irse de la banda. Y fue Yahid quien se encargó de mantener el grupo vivo. Un tiempo después, él viaja a Francia y junto con el baterista Engin Yurkoglu hicieron 2 álbumes con varios músicos que se les unieron, músicos franceses. El primero de estos álbumes se llamó Titik Sant, pero en Turquía se llamó Dumtek, y Moholar del 76. Este álbum incluye un tema muy bueno que es una versión de una canción folk turca llamada Katik Arsuhalin Yaz Yare Oile. Bellísimo. Este tema quiere decir algo así como escribano. Escribe mi petición para mi amada.
Como dice el libro que estoy leyendo, ellos sabían muy bien cómo psicodelizar la música turca. En 1976, Moğollar decidió no tocar más, pero 13 años después, debido al gran número de fanáticos que les pedía volver, ellos decidieron tocar en vivo. Y a partir de aquí lanzaron muchos álbumes más. Un tema que me gusta mucho de esta etapa de Moğollar se llama Çaya Kaş Şeker. Ara sıra da olsa kulağımda, yoksa zor değil, hiç zor değil. Demli çayı bardakta karıştırıp bir başına yudumlamak doyasıya. Ama çaya kaç şeker alırsın diye bir ses sormalı ya. Ara sıra, ara sıra, ara sıra, ara sıra çaya kaç şeker alırsın diye bir ses sormalı ya. Ara sıra, ara sıra, ara sıra, ara sıra. Hace poco han sacado un nuevo álbum y no se ha grabado nada desde el 2009. Este nuevo trabajo se llama Anatolian Sun y contiene versiones actualizadas de varios temas de su discografía. Pueden escucharlo y también comprarlo en Bandcamp. Ahora es el turno de Jen Karaia. Él nació en 1945 en una familia que se dedicaba al arte. Su papá era un actor bastante conocido en esos años y su mamá era una cantante armenia muy reconocida en el mundo del cine, el teatro y la ópera. A pesar de esto, su papá no estaba muy contento con la idea de que él fuera un músico. Y según leí en un libro sobre el Anatolian Rock, hay un hecho divertido y curioso donde dice que su papá le pagó a una audiencia para que lo abuchearan y él se le quitara la idea de ser músico, pero esto nunca pasó. Antes de vivir una experiencia que le cambiaría la vida, Jen fue miembro de 3 bandas: Dinamikler, Gomchen, Kaynatans Band y Jaguarlar, especializada en tocar covers de Elvis. En esa época, en Turquía, Elvis era bastante popular y muchas bandas tocaban covers de él. Poco tiempo después, Jen fue forzado a hacer servicio militar y esa experiencia lo cambió tanto como músico como persona. Él era un chico de ciudad y no había estado en contacto con las diferentes realidades de su país. Haciendo el servicio militar, él conoció las diferentes formas en que las personas viven en todo el país y estuvo en contacto también por primera vez con la música folk de Turquía. Y después de este viaje, él empezó a pensar cómo sería fusionar este folclore con la música de Occidente. En 1967, Jen regresa a Estambul y se une a una banda que ya tenía unos años tocando, que se llama Apaçlar. Bir gün belki hayattan, geçmişteki günlerden bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime, gör akan o yaşları. Después, en 1969, ellos deciden separarse porque tenían diferentes ideas. Jen quería tocar temas políticos en las letras de las canciones y también quería experimentar con diferentes sonidos
y los demás no estaban de acuerdo, así que decidieron separarse. Así que automáticamente él y el bajista Seyhan Karabai crearon otra banda, Kardeşler. Aquí también estaba el guitarrista Unol Büyükgönenç, que compartía las mismas ideas políticas y musicales que Yen. Sus inicios fueron un poco difíciles. Entonces Yen decide viajar a Alemania para grabar un trabajo como solista y con el dinero ganado poder comprar instrumentos para la banda. Allá conoce al músico alemán Alex Biska y lo invita a unirse al grupo. Él acepta y cuando llegan a Turquía se une el baterista Hüseyin Sultanoğlu. Karabai construyó su propio instrumento, inspirado en un antiguo ikli. Este instrumento hizo que la banda tuviera un sonido muy característico y ellos estaban felices porque podían tocar el estilo de música que querían. En 1970 sale un single que me encanta, que la primera vez que lo escuché me puso la piel de gallina y la voz de Yen para mí es wow y todos los instrumentos es una canción muy hermosa que se llama Dadalol, que está basada en una canción folk. El título está inspirado en el nombre de un conocido trovador que era nómade. Es una canción protesta, trata sobre la historia de una tribu nómade a la cual el Imperio Otomano quiere obligar a que se establezcan en un solo lugar y se dediquen a la agricultura. Dost, canım hey. Kalktı göç eyledi avşar elleri hey. Kalktı göç eyledi avşar elleri. Arar giden eller bizimdi. Arabatları yakın eder Irak'ı. Arabatları yakın eder Irak'ı. Un tiempo después, Yen se une a Mola, como ya lo he mencionado antes, pero no se queda durante mucho tiempo. Kardeşler se separa en 1974 y Karaya funda Dervişan, otro importante grupo en la historia del Anatolian Rock. Con esta banda ellos ya experimentan con rock progresivo. Yen nunca dejó de mostrar sus ideas políticas y de criticar al gobierno a través de su música. Esto le originó bastantes problemas a él y a los demás miembros de la banda. Tenían muchos fans que los amaban, pero también había gente que estaba en contra de lo que hacían y hasta recibieron amenazas de muerte. Por eso, en el 77 deciden separarse. Me gustaría hablar mucho más sobre la vida de Yen, pero es casi imposible. Su trayectoria es larguísima y nunca dejó de hacer lo que amaba. En esos años las cosas estaban muy difíciles en Turquía y tenía problemas con el gobierno y decide irse a Alemania,
donde estuvo 10 años. Al regresar a Turquía, él continuó haciendo música, presentándose en programas de televisión y murió en el 2004 por un ataque al corazón. Ahora es el turno de Barış Manço. Barış es considerado el padre del Anatolian Rock. Él fue un gran músico y cantante. También trabajó en televisión durante 10 años en programas culturales y era una persona llena de conocimiento. Estaba muy interesado en las diferentes culturas que existen en el mundo. Llegó a viajar a más de 150 países y hablaba con fluidez, aparte de su idioma natal, el turco. Podía hablar en japonés, inglés, francés y mantener conversaciones en árabe, italiano, español, holandés. La carrera de Barış es muy prolífica, por eso es bastante difícil que hable de todas sus producciones. Así que esta vez voy a hablar sobre sus inicios, mencionar las canciones que más me gustan y hablar sobre sus programas de televisión, que me parece bastante interesante. Él nació el 2 de enero de 1943 en Üsküdar, en el lado asiático de Estambul. Sus padres decidieron llamarlo Barış porque esta palabra en turco quiere decir paz, que era algo que se necesitaba bastante en esa época, que aún no terminaba la Segunda Guerra Mundial. Y se dice que él fue la primera persona en su país en llevar este nombre. Su madre fue una cantante muy famosa en los años 40, llamada Rükat Uyanık. Él estuvo en contacto con el rock mientras aún estaba en el colegio y fue mediante las películas. En 1958, inspirado por haber visto tocar a Erkin Koray, él decide fundar una banda que se llamó Kafadarlar. Ellos solían cantar temas covers, de canciones francesas y de rock and roll. Al año siguiente funda otro grupo que se llamó Harmoniler, que fue bastante popular entre los adolescentes y tocaba mucho en Estambul. En 1962 llegan a grabar 2 discos de 45. En la portada aparece Barış, vestido muy al estilo de Elvis, y las 4 canciones de estos 2 discos de 45 fueron de un estilo twist que era muy popular en los 60s y eran todas covers. Estos 2 discos son considerados los primeros de este estilo en haber sido grabados por músicos turcos. Al año siguiente grabaron otro 45. Por un lado estaba Dream Girl y por el otro lado Çıt Çıt Çelene. Çıt 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 çelene sar bedeni bedeni. Çıt 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 çelene sar bedeni bedeni. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane. Ekin ektim çöllere biçtim benim ellere. Ekin ektim çöllere biçtim benim ellere. 15'inde yar sevdim de çaktırmadım anneme. Esta canción fue uno de los primeros pasos para hacer la fusión entre el folclore turco con música occidental. Cuando Barış cumplió 20 años, dejó Turquía y se fue a Bélgica a estudiar en la Royal Academy of Fine Arts. Obviamente que él intentó hacer música en Europa y logró grabar con la disquera francesa Rigolo. Pudo tocar en vivo tanto en Francia como en Bélgica. Luego se unió a un trío belga, Les Mistigri, y acá su estilo de música cambió porque ellos eran un poco más garage. Ellos grabaron tanto en francés como en turco. En 1967, Barış tuvo un accidente de tránsito, lo que le ocasionó una cicatriz en el rostro, y desde ahí él empezó a utilizar su característico bigote. Luego Les Mistigri viajan a Turquía, donde llegan a grabar 4 canciones, pero
Los belgas tienen que regresar a su tierra y Barish se queda en su país y automáticamente decide formar otro grupo. La carrera de Barish es bastante prolífica y para mí es muy difícil hablar de toda su discografía, así que voy a mencionar las canciones que más me han gustado de este periodo y que es súper chévere que tengan video, porque por ejemplo acá en mi país es muy difícil encontrar videos de esas épocas. Vamos con Dereboyo Cabaclar. Acá pueden escuchar las influencias de rock progresivo y psicodelia. Erkeklerin günahı, biz erkeklerin günahı. Kız sizlerden sorulacak, kız sizlerden sorulacak. Acem kızı, Çeçen kızı, sen ağlar giy ben kırmızı. Çıkalım şu dağın başına, sen gül topla ben nergizi. Hadi gülüm yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan. Biz korkmayız ondan bundan. Hadi gülüm yandan yandan yandan, biz korkmayız ondan bundan. Biz korkmayız ondan bundan. Haydi gülüm yandan yandan. Kuşlar ötmez, güller soldu, yüce dağlar duman oldu. Belli ki gittiğin yerden kara haber var. Belli ki gittiğin yerden kara haber var. Dağlar kurban olan yol ver geçen, sevdiğimiz son bir olsun yakından gören. Dağlar Mancho trabajó en televisión durante casi 10 años. En 1988 empezó su programa. Era una combinación de música, entrevistas, documental. Fue un hit durante todo el tiempo que estuvo al aire. Mancho viajó a más de 150 países para este programa. Y el programa tenía una sección dedicada a niños. Durante este tiempo no solo trabajó en sus programas, sino también tuvo conciertos en varios países del mundo. En 1999, a la edad de 56 años, Barish fallece debido a un paro cardíaco. Esto sucedió un poco antes de que lanzara un álbum por el aniversario de sus 40 años de carrera que se llama Manchology, y miles de personas asistieron a su entierro. Desde el 2010, su casa ha sido convertida en un museo donde los visitantes pueden explorar su vida y música. Ahora vamos a hablar de Ush Jurel, una de las bandas más importantes de este movimiento. Fue fundada en 1970 por los hermanos Jurel. Onur en el bajo, Haldun en la batería y Feridun en la guitarra, saz y voz.
Tocaban una mezcla de folk, pop, obviamente psicodelia, y también se inspiraban en clásicos de folclore turco. Sus letras generalmente tocaban temas como el amor, la libertad y la paz, algo poco común en los 60s y 70s, ¿no? Ellos nacieron en una ciudad que se llama Trebisonda. Siendo aún niños, se mudan a Estambul con su familia debido al negocio de su padre. Allá fue que estuvieron en contacto con la música occidental, pero no pudieron comprar instrumentos porque aún eran muy niños y su familia era humilde. Pero poco tiempo después, su papá llevó un acordeón a casa. Esta fue la primera vez en la que los hermanos pudieron experimentar directamente con un instrumento musical, y ya siendo adolescentes pudieron comprar sus propios instrumentos y formar una banda. Esto sucedió en el 66 y ese grupo se llamó Yanquilar, pero luego le tuvieron que cambiar de nombre porque ya había un grupo que se llamaba así. Y además de esto, estuvieron tocando en diferentes grupos y al correr de los años se volvieron bastante populares y recibieron buenas críticas. Al terminar la secundaria, Feridun se unió a la orquesta de Alagos y luego sus dos hermanos se unieron. Esto no solo les dio mucha experiencia, sino también dinero con el cual pudieron comprar instrumentos nuevos. En 1970 dejaron esta orquesta y formaron Ush Kurel. El nombre ha sido escrito de diferentes formas a través del tiempo. Algunas personas lo escriben como número 3, otros con la palabra Ush, que es 3 en turco. Algunas veces Kurel, su apellido, aparece tal como se escribe, y algunas otras veces separado, Kur-el. Y cuando está separado, Kur-el quiere decir mano libre. Algunos lo interpretan como que los hermanos quisieron ponerlo así porque ya eran libres de tocar lo que ellos querían. Uno de sus más grandes logros fue la creación de un instrumento, que era una mezcla de un balamá con una guitarra eléctrica, y lo llamaron guitarra saz de doble cuello. Haldun, el baterista, también intervino su instrumento y le agregó darbukas y otros instrumentos de percusión folclóricos. Todos estos elementos hicieron que Ush Kurel tuviera un sonido propio y muy característico. Ellos le dijeron a Diskotur, una disquera muy popular en esos años, que querían grabar un disco de 45, y tuvieron la suerte de que el cantante Ersen necesitaba una banda para su nuevo 45. Este disco levantó mucho su popularidad e inmediatamente grabaron su propio 45. Por un lado, por el lado A, estaba Şeytan Bunu Nerensinde y por el lado B, Beolun. Durante los siguientes años, los hermanos Kurel sacaron decenas de discos de 45 y muchas de estas canciones fueron hits en Turquía. Su primer disco de larga duración salió en 1973. Algunos dicen que fue en el 72. Si tienen la fecha exacta, sería genial que me lo digan. Gece kına yakıldı, gündüz düğün kuruldu, bütün köy neşe doldu, Lazoğlu damat oldu, Lazoğlu damat oldu, tapancalar atıldı, kemençeler çalındı, herkes horon oynadı, Lazoğlu damat oldu, Lazoğlu damat oldu. Bueno, este disco era una compilación con varias de las canciones que habían sacado anteriormente. Y lo genial de que sea una compilación es que se nota la forma en la que su música va cambiando, cómo van evolucionando.
En 1974 sacan otro álbum que se llamó RCB. Aquí está una canción muy popular de ellos que me encanta, con la que los conocí, Sevender a la Wish. Bir yarim oldu sonunda gözleri yeşil. Bir yarim oldu sonunda gül yüzü gülen. Sevmeyi tattım sonunda delice sevdim. Fakat aşkın sonunu ben hiç bilmezdim. Ben sevmek isterdim. Nereden bilirdim sevenler ağlarmış. Ben sevmek isterdim. Nereden bilirdim sevenler ağlarmış. En 1975, Onur es obligado a hacer servicio militar y pasó lo mismo con sus hermanos en el 77. En ese año es que ocurre una tragedia para su familia. Su madre muere en un accidente de tránsito. Esto deja a los hermanos muy tristes y Onur y Haldun deciden retirarse de la música y dedicarse a carreras diferentes. Onur se dedica a la educación y Haldun inicia un negocio de cerámicas y textiles. Por otro lado, Feridun decide ir a probar suerte en la música a Londres, pero no logra exactamente lo que deseaba y vuelve a Turquía y se dedica a la publicidad. Ellos se juntan actualmente, ocasionalmente. Aşkın şarabından bilmeden içtim. Sevda yolundan bilmeden geçtim. Aşkım bir alevmiş yar yar, bir ateş parçası. Bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bilmeden gönlümü ateşe verdim. Bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Siguen siendo considerados una leyenda y lo son. Ahora es turno del último músico del que voy a hablar hoy, que se llama Erkin Koray. Es considerado uno de los músicos más importantes de Turquía. Fue un pionero en un montón de cosas. El primero en tocar guitarra eléctrica, el primero en hacer un concierto de rock, el primero en abrir un pub de conciertos en Estambul. Uno de los primeros en llevar vestimenta hippie. Nació en Kadıköy, Estambul, el 24 de junio de 1941. Erkin Koray estuvo rodeado de música desde muy pequeño. Su madre fue profesora de piano en el Conservatorio de Estambul y le enseñó a tocar tanto a él como a su hermano. Cuando Erkin aprendió tenía solo 5 años. Cuando era niño, él y su hermano Pakuk solían tocar juntos. A los 15 años, él aprendió a tocar guitarra de manera autodidacta y funda su primer grupo, Pretty Giller, junto a su hermano y a sus compañeros del colegio. Él tocó en vivo en su colegio y según las fuentes que he leído, este concierto es considerado el primero de rock and roll en su país. Esto sucedió el 29 de diciembre de 1957.
Ellos solían tocar covers de Elvis y de Fat Domino. Se volvieron muy populares entre los adolescentes. Después de lanzar su primer single, él se fue a hacer servicio militar. Y como pasó con Jen Caraya, al viajar a través de su país, fue que se puso en contacto con la música tradicional. Y además tocaba en una orquesta que estaba hecha para entretener a las tropas. En 1965, él termina su servicio militar y regresa a su ciudad, pero al corto tiempo viaja a Hamburgo, donde se empapa de la música y el espíritu de esa época. Al regresar a Turquía, funda un grupo que se llama Erkin Koray Dörtlüsü, que quiere decir el cuarteto de Erkin Koray. Como ya dije anteriormente, él ya era popular, pero su single de 1967, Ahma Arkadaş, hizo que esa popularidad creciera. Bir sevgili uğruna sen de benim gibi yanma arkadaş. Bir sevgili uğruna sen de benim gibi yanma arkadaş. O yaşlı gözlerine, o yalan sözlerine kanma arkadaş. Este tema es un cover de una canción folk escrita por Selahattin Sarıkaya, un músico popular de folclore turco. En esta época, Erkin lanzó varios singles, algunos covers y otros propios. En 1973 salió un álbum compilatorio que incluía varios de estos singles. En 1974, Erkin decide cambiar de casa discográfica porque necesitaba más libertad. Junto con su baterista, que llevaba años tocando con él, Sedat, y el bajista Ahmet Ubenç, hacen el increíble álbum Electronic Turkuler, que fue una fusión espectacular entre música turca, psicodelia y un poco de rock progresivo. Acá está la famosa canción Yemalin. Şen olasın ürgü, dumanın tütmez. Şen olasın ürgü, dumanın tütmez. Kıratım acemi, konağı tutmaz. Kıratım acemi, konağı tutmaz. Esta canción también es una versión de un tema de folclore turco de la región de Capadocia. En este álbum, muchos músicos especializados en folclore tocaron. 2 años después sale el segundo long play de Erkin. Yok mu çaresi dostlar ve subhanallah. Ay.
y a vivir varios años en Europa. Y ahora que tiene más de 70 años, sigue tocando en vivo. Si quieren escuchar más sobre este estilo musical, les recomiendo buscar en internet sobre Anatolian Rock Revival Project. Ellos suben canciones de bandas de esta época y cada canción va acompañada de un diseño que está muy bien hecho. Tienen unos artistas súper talentosos, de verdad que admiro lo que hacen. Ahora vamos con un bonus antes de terminar el video. Hay un músico turco que me gusta mucho y que lo escucho desde hace años, que se llama Okay Temiz. Es un percusionista de jazz, es uno de los pioneros en fusionar este estilo de música con folclore oriental y de otras partes del mundo. Ha tocado en cientos de festivales alrededor del mundo. De las bandas actuales de rock en Turquía, YouTube me recomendó a Adam Lark y suenan bastante bien, me gusta un montón. No sabría cómo calificar exactamente su estilo, pero bueno, ellos no usan instrumentos tradicionales, pero sí cantan en turco y la forma en la que cantan y todo en conjunto tiene un sonido bastante especial que me gusta. Voy a dejarlo también en la descripción del video. Otro grupo actual que conocí gracias a YouTube es Altungum. En realidad ellos se fundaron en Holanda por un músico de allá que se enamoró del Anatolian Rock y decidió fusionar y convocó músicos de Turquía. Así que la banda tiene músicos de ambos países. Muchas gracias por ver este video. Como siempre digo, si les gustó, compártanlo. Y si no, también compártanlo. No se olviden de suscribirse. Y gracias a mi madre por ayudarme en la cámara y a mi amiga de Instagram, Roxanne, thank you so much. Ella me recomendó este libro que ha sido parte de las fuentes a las que he consultado para poder hacer este video. A ella no solo le gusta el Anatolian Rock, también bandas como King Crimson, Yes, Van der Graaf Generator, Opeth, igual que a mí, esas bandas que la gente no suele pensar que le gustan a las chicas. Bueno, muchas gracias a todos otra vez.